El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Cuando te hacen un favor, y un favor grande, ¿cómo te sientes? Agradecido. Y pues hay niveles de favores, ¿no? Es desde un apoyo moral, una ayuda económica, una ayuda material, hasta a lo mejor sacrificar algo por ti. Y pues tú te sientes con eso agradecido a esa persona y a veces hasta comprometido. Hay una expresión que dice: nobleza obliga. ¿A qué se refiere? Oye, pues si se portó bueno conmigo, pues ya de perdida yo tendría que hacer lo mismo con esa persona. Y está bien, pero es imperfecto, es incompleto. ¿Por qué? Porque va a depender de que el otro me haga un favor para que yo pueda pagarle o porque yo me sienta comprometido a hacerlo. Y ahí es donde, pues, se nos enseña a ser agradecidos. Se dice gracias. Cuando a Ian le dan algo y le dicen: mamá, ¿cómo se dice? Gracias. Pero esto a veces se puede hacer o se hace muchas veces por compromiso, por costumbre, por educación. Y siempre a veces no valorando, no entendiendo, no comprendiendo todo lo que implicó lo que la gente está dándote. Yo en lo personal, a mí cuando la gente me da, y luego pues hay gente que está más necesitada. Voy a ver a un enfermo y veo las condiciones en la casa y la verdad están fregados, están mal. Y todavía me da, le digo no. Me dice: padre, no. Y es un pleito. Y ya me ganan cuando dice: padre, no me quite darle la bendición a Dios. Digo: ay, Dios mío, pero, o sea, te sientes así como que, claro, pero también ellos lo ven desde otro punto de vista. ¿Quién está yendo? Y no me refiero a la persona, sino es la persona en la persona del sacerdote, el mismo Cristo, que está yendo a confesar y está dando la confesión o la unción pues, la comunión a la persona. Entonces, uno de los aspectos que de alguna manera o hemos perdido o no hemos sabido meditar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto con frecuencia no lo meditamos. Hace unos minutos estaba en unas clases, compartir con los catequistas, y les hablaba de la importancia de tener grabado pasajes bíblicos, como tenerlos en el refrigerador para los hijos que siempre visitan el refrigerador, o en el baño cuando te sientas en el excusado, o cuando te levantas en la cama y en el techo. O sea, estábamos hablando de las promesas en la Biblia, ¿no? Y la importancia de hacerlas nuestras. Pero cuando uno descubre lo que Dios hace por uno, es capaz de dejarlo todo, que es el pasaje de la primera lectura. Elías, un profeta, habíamos oído de él en los días anteriores, cómo se enfrentó a los profetas de Baal, cómo hubo una guerra espiritual, una guerra de a ver que Dios es más, y los 450 profetas de Baal contra Elías, y se ponen dos sacrificios
para que el Dios que es el verdadero consuma el fuego, ¿no? Y pues primero los profetas de Baal y hasta Elías en un tono así medio burlesco, pues a lo mejor está dormido, grítale más fuerte para que despierte. Y luego toca el turno de Elías y le dice, échenle agüita, échenle otra vez, y queda completamente empapada la ofrenda, y le pide a Dios y baja fuego y es consumido la ofrenda. Pero pues esto ocasiona que el rey lo persiga para quererlo matar. Y ayer oíamos cómo el profeta se fue y se escondió. Se escondió, ¿por qué? Porque tenía miedo, ¿sí? Y entonces ve que pasa Dios por medio de un momento tranquilo, no en la tormenta, no en el terremoto, sino en una brisa. Y entonces se le pregunta al profeta, o se le dice al profeta, Dios dice, Elías partió y luego encontró a Eliseo. Eso es ayer. Que le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues mira, Señor, soy el único que queda, han matado a todos los profetas. Y entonces Dios le manda al profeta que vaya a ungir al rey de Asiria, al rey de Jerusalén y al rey de Israel, y al que lo va a suceder, que es Eliseo. Entonces Elías hace lo que Dios le pide. Y lo que vemos hoy es precisamente ese pasaje hermosísimo con una gran enseñanza. Elías partió y luego encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, o sea, 12 animales. Imagínense, es un semai de bueyes, ¿no? Entonces, pues puros bueyes grandes, 12 animales, dice, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima el manto. Esto significa transmisión de un poder, transmisión de una autoridad o un gesto donde se va a dar a aquella persona algo. Y ahorita le preguntaba yo a los catequistas, ¿dónde a mí se me ha dado el cumplir los votos? ¿O dónde se me ha dado un poder, un regalo maravilloso? El día de mi bautizo, el día de mi confirmación, el día de mi comunión, el día de mi matrimonio. Cada vez que tengo un don donde Dios se está manifestando en mí. ¿Y qué es lo que hacemos? Fíjense lo que hace el profeta. Eliseo, ya no el profeta. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes y corrió detrás de Elías y le dijo, déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, la clave está aquí, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Bien sabes. Y lo que nosotros participamos en la misa, tristemente, no nos hacemos conciencia del bien que se nos hace. O sea, si supiéramos esto, de verdad, correríamos no a estar en el templo, sino a vivir en el templo, la casa del Señor. Y yo les preguntaba a los catequistas, ¿cómo se vive en la casa del Señor? Le digo, porque yo no las quiero aquí, ¿no? Luego mi hija, no, pura mujer, no, hombre, menos. Ay, yo creo que ha de ser mi mamá. Es que como la tengo malita, perdone, no me gusta traer mi celular. No, déjalo, es uno de mis hermanos. Ahora sí no lo voy a apagar, disculpen el celular. Yo siempre me ando peleando que apaguen su celular, pero tengo a mi mamá un poquito delicada, entonces lo tengo aquí a la mano. Se me fue el avión. Ya. ¿Cómo voy a habitar en la casa del Señor? Señor, concédeme, estábamos viendo un salmo ¿no? Concédeme, Señor, habitar siempre en tu casa. Y les decía, no se trata de que se vayan a vivir a un templo porque el sacerdote las va a correr. ¿Cuál es el templo del Señor? La divina voluntad. Vivir en el reino de la divina voluntad. Ese es el templo y yo lo voy a habitar en todos lados, en mi casa, en mi trabajo, en todas las actividades que yo realice. Pero es precisamente descubriendo lo que Dios ha hecho por mí. Él me perdona, Él me ama, Él cree en mí, Él sigue dando su vida en cada celebración. Es el sacrificio que Él hace por mí. Si yo entiendo esto, pues si yo comprendo esto, correré
habitar en la casa del Señor. Trataré, lucharé para hacer la voluntad de Dios. Esto es, o sea, cambia completamente. Ahí es donde cada uno tendríamos que ver hasta dónde verdaderamente comprendo y sé lo que Dios ha hecho por mí. Y no basta con que lo sepas una vez. Sí, ya sé. Tienes que actualizarlo. Por eso cada misa, cada día que tú tienes, cada momento en que te confiesas, cada vez que tú comulgas, cada actividad que realizas, es un regalo que Dios te está haciendo. Les decía a los catequistas, un serio problema que tenemos es la confianza que existe en nosotros mismos. Les compartía de una americana que platicaba conmigo y me decía ella que en el ámbito de la formación de los hijos, ella había sido formada con la idea de que tiene que enseñarle a los hijos a tener confianza en ellos mismos, a ser confiados porque pueden, mira, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, y esa es una trampa de Satanás, porque esa confianza en nosotros impide que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios es la tarea más importante. Incluso las personas que quieren dejar de confiar en sí mismas para confiar en Dios, no lo podemos lograr nosotros mismos. Tenemos que pedirle a Dios ese regalo. ¿Para qué? Para que al actuar y confiar en Dios, todo lo que hagamos, óiganlo bien, todo lo que tú puedas hacer o que estás haciendo o que has hecho, no es más que una manifestación de la misericordia de Dios en ti. Tú no tienes el poder, tú no tienes el control, tú no tienes la sabiduría, es un regalo de Dios. Pero mientras sigamos confiando más en nosotros, Dios no puede obrar en nosotros. Por eso en el Evangelio nos lo plantea de una manera muy clara. Han oído, también estuvimos oyendo en la semana, todo eso, han oído que no matarás, pero el que se enoje, el que ofenda, el que desprecia a su hermano. Y hoy decía, han oído que, y ayer fue lo del adulterio, ¿no? No te está permitido ver a un hombre, a una mujer, porque ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. Pero hoy también nos plantea esto. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es de donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. ¿A qué se refiere? Es que yo lo voy a hacer. Cuando tú juras, cuando tú prometes, es que lo voy a hacer. Y empiezas a confiar en tus capacidades. Y ahí es donde no nos damos cuenta, pero hacemos a un lado nuestra confianza en Dios. Por eso Jesús claramente lo dice, digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene de Satanás, viene del maligno. ¿Con qué facilidad nosotros confiamos? Y nos enseña el mundo, nos enseña incluso en la vida espiritual, cursos de superación, cursos de esto, cursos del otro. ¿Para qué? Para llenar la mente, para llenar el alma de yo puedo, yo soy. Imagínense que la Virgen María hubiera sentido esa confianza en ella misma. ¿Hubiera podido hacer Dios su obra en ella? No. Por eso es el modelo. Y dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, hay una tarea muy grande espiritualmente hablando y de crecimiento espiritual, el aprender a desconfiar en nosotros, para aprender a confiar solamente en Dios. Y hay que ejercitarse, hay que pedirle a Dios, ¿sí? Hay veces que Dios permite, no que mande, permite tentaciones tan fuertes que a veces te da miedo confesarlas.
o caídas tan grandes, que es precisamente para que ya dejes de confiar en ti, para que aprendas a confiar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Caemos en la depresión o en el coraje o en la desesperación porque no puedo. Pues claro que no puedes, porque lo has querido enfrentar desde tu fuerza y teniendo a Dios como tu aliado, cuando debería de ser al revés. Dios enfrente y tú el achichincle. Pero no es así, lo hacemos al revés. Hacemos que todo parezca que depende de nosotros y es mi voluntad y es mi deseo y yo lo voy a hacer. No puedes decir más allá que sí o no. Y un ejercicio simple y tonto que a veces parece sin importancia, si Dios quiere, Dios mediante, lo pongo en manos de Dios. O sea, tú haces tu parte humanamente, no quiere decir tampoco una pasividad en donde, bueno, pues que lo haga Dios. No, o sea, yo pongo mi parte física, mi acción, mi pensamiento, mi fuerza, pero confiando en que todo lo que yo puedo hacer es de Dios. El día que logremos confiar en Dios verdaderamente, Dios hará grandes maravillas a través de nosotros. Lo que impide que Dios obre su redención, su salvación plenamente en nosotros es la soberbia y esa confianza falsa en nosotros mismos. Esto obviamente tendríamos que ver todo un proceso y pues no alcanzo a hacerlo ahorita, pero pasos para ir buscando el abajarnos, ¿sí? Yo contemplaba en la semana, meditaba en la semana el misterio de la redención y hacíamos hincapié en algo. Les decía yo que Jesucristo, siendo Dios, nos dice San Pablo, no se aferró a su condición divina, sino que se abajó, se anonadó, renunció a todo lo que él tenía como Dios para vivir uno como nosotros. Y no solamente uno como nosotros, se abajó todavía más, hasta la humillación, la degradación, los golpes, los escupitajos, el maltrato físico y una muerte ignominiosa, una muerte deshonrosa. Y el problema aquí es cuando nosotros confiamos más en nosotros, nos aferramos a condiciones humanas temporales. Me aferro a lo que yo siento, me aferro a lo que yo quiero, me aferro a posiciones, me aferro a personas, me aferro a sentimientos, me aferro a placeres, incluso, peor tantito, me aferro a vicios. No soy capaz de soltarme de eso para que Dios pueda hacer su obra en mí. Entonces, cuando yo aprendo a desconfiar en mí, yo ya no me tengo que aferrar a nadie. Lo tengo, bendito sea Dios, no lo tengo, no me aferro o no debo aferrarme ni a personas, ni a lugares, ni a cosas. Y es entonces cuando Dios irá haciendo su obra maravillosa a través de nosotros. Por eso, incluso todas las ofrendas, todas tus oraciones, todo lo que le ofreces a Dios, es mucho más agradable. Hay personas que creen que agradar a Dios es hacer mucho, apostolados, y estar aquí, y estar, o rezar mucho. Y está bien, son cosas saludables para el alma. O incluso en la vida religiosa, ¿no? Cumplir con el reglamento y cumplir con los momentos comunitarios, ya estoy cumpliendo. Sí, ayudan mucho al alma. Pero si nuestro ser no está desprendido y no es un desprendimiento de nosotros mismos, eso no es agradable a Dios. Muchos piensan que la perfección es hacer mucho, mucho apostolado, mucho esto, mucho lo otro. ¿Ayuda? Sí. Pero le agrada más a Dios, más que todos los apostolados, un corazón que confía en Él, un corazón que se abandona a Él, no un corazón que está acostumbrado a confiar más en sí mismo. Tendríamos que profundizar un poquito más en esto, pero ya no me alcanza el tiempo, pero les dejo esto para no llenarlos de mucho,
pero es algo que creo que puede cambiar completamente su vida espiritual. Ojalá que esto nos ayude a todos, y me incluyo, en esta respuesta a Dios nuestro Señor. Presentamos por manos de María, que hoy celebramos a Santa María en sábado, todas nuestras intenciones y pidámosle a Dios que dejemos de confiar en nosotros para entregar nuestra humana voluntad completa y absolutamente a Dios nuestro Señor. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Y así